nuestro proyecto, que tratamos en primer lugar sobre crear un audiovisual sobre la obra teatral de César Vallejo, La Piedra Cansada, y pasaremos a explicar nuestro marco teórico, cada subtema que hemos realizado. En primer lugar, los aspectos bibliográficos de César Vallejo, que es como un pequeño resumen de su vida. Trata de dónde fue nacido, quiénes son sus padres, cada obra que ha realizado, también dónde fue reconocido, sus aspectos también de él. En segundo lugar, tratamos de la definición del emprendimiento, como nosotros mismos nos emprendemos, como los emprendedores son líderes de nacimiento, que también tenemos habilidades. En tercer lugar, las problemáticas de un emprendimiento cultural, las ventajas, las desventajas, las causas y las consecuencias que nos transmite. En cuarto lugar, hablamos de la naturaleza del producto del audiovisual, que hablamos sobre el objetivo de este breve audiovisual que genera entre las personas. En cuarto lugar, sobre la obra asignada a La Piedra Teatral, hablamos un poco más sobre esa obra de que nos ofrece César Vallejo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue el menor de 11 hijos, de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos María Mendoza Gurraneo. Se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción al cristianismo. Su familia quería que fuera cura. Completó su secundaria en Huamachuco en 1908 y estuvo su bachillerato en la Universidad de Trujillo en 1916 con una tesis sobre el romanticismo. Más tarde viajó a la ciudad de Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de San Marcos. En 1918 editó su primer libro con el título Los Heraldos Negros, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. Regresó a su pueblo natal en 1920, se vio envuelto en un accidente, lo cual le llevó por 3 meses a la cárcel, donde los periódicos de aquella época defendieron su inocencia y quedó en libertad. Esta experiencia le dio mucha influencia en su vida y sus obras de César Vallejo y se refleja mucho y muy directo en varios poemas, como en el siguiente, Trilce, 1920, considerando una obra innovadora en el uso de su lenguaje. Un año después partió a París, donde se quedó mucho tiempo. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un inmenso sufrimiento físico y moral. Casado con Georgia Pilat en 1934 a 1938, esta solo tenía 30 años cuando se quedó viuda, preservando la posteridad de las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritas por el español. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Motucano para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Mortagne. Entre sus obras póstumas más reconocidas aparecen Poemas Humanos y España, aparte de Mí está Cáliz, ambas publicadas en 1939. La pregunta aquí es, ¿Vallejo fue un emprendedor? Para una persona que quizás solo conoce a Vallejo por sus poemas, escritos y obras, quizás sea una pregunta un poco confusa, porque podemos decir a ciencia cierta que Vallejo tiene un don con las palabras, pero ¿de allí a emprender? ¿Con qué certeza podemos decir eso? Pues aquí lo vamos a contestar. Primero, sabemos que el emprendimiento es básicamente la capacidad de una persona de liderar sus proyectos, y para Vallejo, su proyecto más grande fue su vida, misma que supo sobrellevar siempre llevando en alto su nombre y haciéndolo honrar, consiguiendo con sus escritos no solamente poder explorar y expandir sus sentimientos, sino también el reconocimiento eterno de todo ser humano. Es por esto que, claro, podemos decir que Vallejo fue un gran emprendedor, puesto que lleva consigo todo el significado de la palabra. Respecto al teatro Vallejo, sin duda alguna, una de las mejores obras que tuvo fue La Piedra Cansada, un drama poético que se entorna en la época incaica, el cual no habla específicamente de historia, sino se entorna más por un contexto social, o mejor dicho, la relación de una persona, de la cual el personaje principal es Tolpor, un joven albañil que trabaja en la construcción de la fortaleza Sacsayhuamán. Pero este se enamora de una joven aristócrata, de Caura, por lo que su amor es considerado sacrilegio. Por ello, cuando se desata la guerra contra los cobras, Tolpor se distingue como un valeroso guerrero y asciende a noble. Se le considera ya el Inca.
Entonces se da posible su relación. Pero Tolpor, harto con esto, decide tomar venganza de los dioses, tomando una decisión harta y difícil, la cual al final de la historia nos muestra con su etapa de mendigo cuando reflexiona las cosas y decide dejar su amor por Caura. Más que nada, este mensaje nos da que la prosperidad está en el pueblo, en la gente humilde, en sus actos de tranquilidad y cómo renuncian a las cosas por ayudar a otros. Sin embargo, hay otro mensaje, ahí un poquito más oculto, el cual nos puede hablar de la superación y el querer hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, Tolpor estaba enamorado, y en ese amor va a luchar para poder conseguirlo. Y eso nos da una muestra en nuestro caso como universitarios, que no podemos quedarnos achicados y estudiar lo que no nos gusta, sino debemos seguir para adelante e ir a buscar lo que nos gusta. Ahora sí, daremos inicio a la dramatización de las escenas de la obra. En el Quipuchicus antiguas no se ingería extracto de cortezas, según creo. Se bebía chicha amarga. La Virgen Núbil solía embriagarse en el festejo, y las palabras que enuncian en el trance de su embriaguez servía a sus padres para leer su porvenir. Una práctica fantástica. Lo que no es cierto es que todos los ayllus del imperio festejaban este rito al igual manera. A este propósito, el simbolismo del transeúnte de esta madrugada no deja de despertar mi curiosidad. Una visión extraña me inquieta. Según lo que yo sé, si un extraño llorara, sería una preocupación para una virgen. Cuando cantaba, era otra cosa. ¿Era acaso un pastor de los rebaños sagrados que buscaba una alpaca perdida? Yo también he oído el amanecer, cantar o llorar al que pasó. ¿No fue una visión, padre? Se pregunta si fue un canto o un llanto. Pero yo sé que fue un canto que lloró y un llanto que cantó. Una voz que dejó huella en mis oídos. No es bueno estar solo en este día. Vamos, criatura. Mis primeros espectadores han sido consagrados: los Amautas, Arabicus, Villux y Kipumay. Padre, la vestal anuncia tu llegada con agua salobre. Así como no existe un depósito que pueda contener todo el agua del océano, tampoco existe una ciencia que pueda explicar completamente su existencia. Una anciana ingresa llorando. Así se desarrolla la hierba por la noche, así nos comprendemos, dándonos la espalda, así gritan algunos vegetales, así zumba el insecto cuando vuela, así, así, así. Un cóndor anuncia al sumo sacerdote. Una quena tocada por un príncipe anuncia a los bardos. Padre Augusto, los bardos del reino han muerto. Padre Augusto, los bardos de esta tierra están muertos. Así lo anuncian las bandadas de urogallos que no dejan de llegar del sur, del norte, del este, del oeste. Imitan signos en el cielo y meditan en silencio en el templo de la luna o en las copas de los árboles de tamarindo. Muchos también bajan por las calles, buscando entre los emperadores misteriosos insectos. Hijo del alba, nadie canta. No matar, no mentir, no estar ocioso. No matar, no mentir, no estar ocioso. Nada. Solo detenerte y hablar un segundo. Para un ciego, la impresión de la gente es que pasan y nunca se detienen. Ah, ¿estabais aquí? La madre de Huacopa lo busca. ¿Un bocado de charqui? ¿Un vaso de agua? Apenas con 2 soles hace que llegaste a nuestro ayllu.
y tu presencia ya extiende una gran paz en nuestra comarca. ¿Te parece? ¿Es la idea que os hacéis de nosotros? Sí, mi mata de oyucos, al crecer, da una yema en el tiempo de una espiga. Así, Virgen. Alumbran a veces. ¿Oscuridad? ¿Por qué la oscuridad? ¿Ha ocurrido algún desastre? Todos los extranjeros somos más o menos ciegos. No hay mayor oscuridad que el no poder ver el pecho de todos nosotros. Y si no atraviesa el pecho, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? El sol se va, pastores. Va a llover. Os digo adiós. Si, como tú dices, nadie te espera, ¿por qué peregrino? ¿Por qué esa prisa? Hay severas, Virgen, que solo se concilian caminando. ¿He de volver? ¿Debo volver? Siempre se vuelve, tarde o temprano, hasta sin saberlo. ¿Ves? ¿Qué pasa? Las cigarras en los céspedes. ¿Adiós? ¿Bien? Lo siento. No eres ella. Ella... No. Ella existía. Tú no existes. No estás. Ya no te veo. A ella solo la veía. Pero así fueses ella, el alma de ella, y me ignoraste. Tu piedad por mi fantasma, tú nacieras. Pasión por el que soy ahora. La rebozo. Yo quería que ella amase al que amaba. El que por veía. El otro. Al otro. Todo lo que he llorado. Hasta volvernos cuerpo. Hasta volvernos cuerpo. Hasta volvernos ciego. Luz de mis ojos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Partes? ¿Ya partes? Viracocha te ampare. Estrella que perdí. He de encontrarte. Encontrarte muy lejos. Muy lejos. Padre, guíame. Hola, ¿qué tal? Soy César Martínez, soy profesor de literatura y voy a responder esas preguntas acerca de la piedra cansada. Bueno, esta obra es una de las tantas famosas obras de César Vallejo, como Los Hermanos Colacho, como Paco Yunque, entre otros. ¿Qué opino sobre la obra Piedra Cansada? Representa la época del Imperio Incaico, ¿no? ¿Con qué personaje más me identifico? Con Tolpor. Bueno, cualquiera se enamora, ¿no? Y me gusta mucho debido a que representa, ¿no? Me hace recordar la obra Ollantay, una escena de teatro quechua del Imperio Inca, ¿no? Aunque nunca se supo quién escribió en la obra Ollantay. ¿Con qué personaje me identifico? Con Tolpor. ¿Con qué escenarios actuales comprarías alguna escena de la obra? ¿Con qué escenarios actuales? Me gusta el Cusco. El Cusco, la capital del Imperio Inca, ícono de la cultura peruana, la ciudad del Cusco, ¿no? Aunque en quechua se dice Josco, que significa ombligo del mundo. Si tuvieras que comparar a Topor con un héroe peruano, ¿cuál sería? Héroe peruano. Héroe peruano. No. Yo te puedo comparar a Tolpor con Edipo Rey, con una obra de Sófocles muy importante, ¿no? Casi el destino de esos personajes son casi similares, ¿no? Tolpor era un guerrero, a pesar de ser un albañil, era un guerrero. ¿Qué enseñanza nos deja la obra que podríamos utilizar en la actualidad? La valentía, la perseverancia,
a veces las clases sociales, ¿no?, obstaculizan una relación, y eso es lo que yo opino. Te hablo, César Martínez.